Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema tan interesante, un tema que nos habla de diferentes instrucciones que seguir para ser más que vencedores. Estamos estudiando la carta a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Hoy seguimos en la parte tan importante de este capítulo número 5. Y vamos a empezar en el verso 22 al verso 28. Así que prepare su Biblia y prepare su corazón. Necesitamos entender que Dios quiere hablarnos poderosamente. Lo primero que el Señor nos está pidiendo es someternos a nuestro Dios. Y cuando nos sometemos, Dios obrará poderosamente sobre su vida. Escuche, es lo más especial que podemos encontrar. Hoy estaremos estudiando acerca del orden de Dios. Comienza en casa, comienza en la familia. Capítulo 5 de la carta a los Efesios, del verso 22 en adelante. Nuestro tema general ha sido la plenitud de Dios. Tal vez usted puede pensar, ¿cómo puedo yo tener la plenitud de Dios en mi vida? Desde el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo ya nos está hablando de lo que Dios nos está pidiendo para que toda la gloria, todo el poder del Espíritu pueda operar en sus hijos, pueda operar en ti. Dios quiere operar en tu vida, pero necesitamos dejarle a Él, darle el permiso, estar en el Señor, entrar en obediencia y en sumisión a su palabra. Entonces Dios comenzará a obrar ese poder y esa gracia sobre tu vida. Recuerda que hay un llamado muy especial, específico para ti. ¿Cuál es tu vocación? ¿Para qué Dios te ha llamado a ser hijo suyo? Recuerda que todos tenemos un llamado, y ese llamado es ser santo. Pero hay algo específico que tú y yo tenemos que hacer. Y eso viene a través de esa relación con el Espíritu Santo. Si tú dejas que el Espíritu de Dios te hable, te va a instruir en el propósito específico por el cual Dios te llamó. Démosle la gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, a través de esta palabra en la vida de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos, mis hermanos, del orden de Dios, comienza en la familia, significa sujetaos unos a otros en el temor del Señor. Ya comenzaremos a ver cómo Dios nos comienza a hablar. Necesitamos tener una mentalidad de reino. Escucha, una mentalidad de reino. Cuando nos preparamos para el reino de Dios, comenzaremos a hacer la voluntad de Dios. No solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestra casa, nuestra familia. Que esto es vital para que nuestros hijos puedan ser llamados con un propósito eterno. Escucha, esto es bien importante. Si tenemos mentalidad de reino y tú vas a Romanos capítulo 14 del 10 al 18, en un resumen dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, es amor, es paz. O sea, es gozo en el Espíritu Santo. Si tenemos esa mentalidad, entonces hoy podremos también traer el reino de Dios a nuestra casa, a nuestra familia. Lo que vamos a ver es el tema respecto a la familia. Y el tema de la familia abrirá un campo amplio para el capítulo 6. Porque dentro de la familia es donde se desatan las peores batallas.
que necesitamos ser más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Escritura en el verso 22, capítulo 5 de Efesios? Las mujeres, escuchen, les está hablando aquí la palabra a la mujer. Dice, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Está haciendo una comparación Pablo. Como al Señor, así se sujétense a sus esposos. Cuando la mujer se sujeta a su esposo, se está sujetando al Señor. Su esposo es el reflejo del Padre en el matrimonio. Entonces Pablo dice, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Y la implicación es que todavía estamos en esa misma idea de la sumisión. Si vamos al capítulo anterior, Pablo nos habla de sumisión. Y recuerden que Dios tiene un orden para la familia. Y es solo cuando la familia se somete a ese orden, es que Dios, escucha, va a ser revelado poderosamente en sus vidas. Vendrá su provisión. Escucha, vendrá su providencia y su bendición cada día. Lo que el Señor está pidiendo simplemente es que Él sea reverenciado en tu casa. Si vemos nuevamente en el verso 22, dice, esposas, como que estuviese el apóstol suplicando, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. O sea, bajo su liderazgo espiritual. Escucha bien esto, bajo su liderazgo espiritual. Porque el varón es la cabeza de la mujer, así como también el Mesías es cabeza de la iglesia. Escucha, qué comparación lo que está haciendo la palabra y que nos está llevando a nuestro hogar. Es muy importante qué significa el término iglesia. Y lo hemos comentado en estudios anteriores. Está relacionado con el llamado de Abraham. Sabemos que el fundamento del pacto de Abraham es el Mesías, es Cristo Jesús. Y de la misma manera que Abraham fue llamado a salir fuera de la tierra de los caldeos, llamado a salir lejos de su familia, escuche, de su herencia, de todo lo que él fue criado. Él fue sacado de allí. Y este llamado a salir es el mismo término que se usa para la iglesia. Y tu casa integra la familia, la iglesia. Se usa igualmente en el libro de Éxodo para aquellos que respondieron al llamado de Dios a través de la Pascua y salieron de la esclavitud del pecado. Salieron de Egipto. Fueron llamados a salir y a demostrar su dependencia en Dios. Dios nos llama a salir del mundo, ¿sí? Y a demostrar que estamos dependiendo ahora del Dios verdadero. De eso es lo que habla este texto. La dependencia de Dios se demuestra a través de sumisión. Escucha, quiero que pongas esto en tu corazón. La dependencia de Dios se demuestra a través de la sumisión. Si estás en una situación desesperada, escucha, y crees que alguien puede ayudarte, entonces prestarás atención a todo lo que te diga. Yo espero que no estés en una situación apremiada. Y si lo estás, pues, pon atención al consejo de Dios. Hazlo. Y esto no solo por tu favor, por tu bendición, sino por la bendición de tu cónyuge y de tus hijos.
Déjame decirte que Dios te puede ayudar. Te aseguro que Dios te puede ayudar. Dios no tiene límites. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que hay un orden. Y si hay un orden, lo tenemos que mantener. Y si mantenemos el orden, vendrán las bendiciones, la riqueza, la provisión, esa paz. Recuerda que en un hogar, cuando hay paz, es muy simple, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y todos. ¿Qué dice el verso 23? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él el mismo Salvador del cuerpo. Bueno, ¿qué nos está diciendo Pablo? Tenemos que examinarlo y verlo. No es solo de leerlo, sino meditar qué es lo que nos está diciendo la Escritura. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Si la esposa no se somete a su propio esposo, ¿cómo se va a someter al Señor? Y escucha lo que sigue diciendo. Porque el varón es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Escuchen, el esposo tiene una función muy importante que hacer, pero tenemos que hacerlo en sumisión, dándole la gloria al Señor. Aquí empezamos a ver instrucciones para los hombres. Varones, hay un peso enorme sobre nosotros los varones, como cabeza del hogar, como esposo, escucha, como padre. Hay una responsabilidad y hay una demanda de Dios muy fuerte. Si todo quieres que salga bien, tú eres el que tiene que venir y someterte a los principios de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Tus bendiciones, tu paz, tu amor. Recuerda que el amor está relacionado con dar. Y es dar con amor. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hombres, no se nos da esa posición de liderazgo, escucha, y autoridad para que podamos explotar a la mujer. No, es para amarla. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Él dice que el Mesías no vino a explotar a la iglesia, vino para amarla, para darle vida. Él vino como el Salvador del cuerpo. Bueno, preguntémonos, ¿qué hizo Él? Se entregó por completo por nosotros. Y vemos ese mismo llamado sobre el varón. Escuchen, el varón se tiene que entregar por completo a su cónyuge, así como la esposa. Y se tienen que entregar ambos así a sus hijos. O sea que Dios tiene una demanda importante. Así que, damas, se supone que se sometan a ese liderazgo piadoso. Y espero que sus esposos lo estén mostrando. Lo estén mostrando. Verso 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, escuche bien, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Alguien puede preguntar, ¿en todo? O sea que yo no puedo tomar decisiones. Escuchen, ambos juntos tienen que tomar decisiones.
y en obediencia a la palabra. No te está excluyendo, mujer, el Señor en la toma de decisiones. Pero tú eres una ayuda idónea. Alguien que va a orientar y no manipular. Esto es bien importante. Entonces, el Mesías es el Salvador del cuerpo. Pero como la iglesia se someta al Mesías, así también, esposas, deben someterse al marido. ¿En qué? En todas las cosas. Ponga atención en esto. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. Ninguna mujer debe hacer cosa alguna que su marido le diga si eso está fuera de la voluntad de Dios. Pongan atención. Y esto es para el esposo y la esposa. Ninguna mujer debe hacer cosa alguna que su marido le diga, que la quiera obligar, si eso está fuera de la voluntad de Dios. Igual como nosotros, como ciudadanos, no porque el gobierno está allí, tenemos que hacer todo lo malo que él dice. No. Así que las damas deben someterse y reconocer a ese hombre piadoso que se conduce como digno representante del liderazgo de Dios en su familia. Cuando tú lo estimas, entonces vendrá bendición a tu vida. Esa es la sumisión de la que estamos hablando. Verso 25. Ahora le habla a los maridos. Maridos, al esposo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces Pablo está diciendo, maridos, ustedes también. Y aquí está la clave. ¿Sí? Amén. ¿Qué aprendimos sobre el amor? Que el amor da. El amor se sacrifica. Así que cuando el marido da y se sacrifica, está sometiéndose y reconociendo ese amor. Escucha, no podemos hacer algo que está fuera de orden en amor. En amor se corrige. En el verso 25 sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Escuchen, aquí hay un mandamiento. Esto es un mandamiento. La obediencia es un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es una regla. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, maridos, vuelve a recalcar, amen a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la iglesia. La pregunta es, ¿y qué hizo? ¿Y qué hizo? Dice que a sí mismo. Esto es lo enfático. A sí mismo se dio por ella. ¿Para qué? Para que ella pueda ser santa y limpia. El amor va a transformar. Tú compartes la palabra y la vas a alabar a través de la palabra, a través del poder del Espíritu, para que pueda ser ella santa y limpia. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua en la palabra. A cuanta más agua tengas tú de la palabra, más fluirá un caudal de vida. Escuche, esto es maravilloso. Esposos,
por favor, laven a sus esposas, preparen a sus esposas por el lavamiento del agua en la palabra. Esto nos habla del liderazgo. Vemos una vez más cuán importante es este liderazgo espiritual que se deriva de una fuente y solo una fuente, la palabra de Dios, para que ella pueda que esa palabra pueda, dice el verso 26, santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Varón, esa es tu responsabilidad. Y la esposa tiene también un grado de responsabilidad, sumisión, obediencia. Nos está hablando de santificar, de limpiar. Y esto es por el lavamiento del agua y en palabra. ¿Y para qué más? ¿En qué nos va a ayudar más esto? Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Escucha, una iglesia en toda su gloria. Tienes que ver a tu esposa como la iglesia. Tienes que ver a tus hijos como la iglesia. Te tienes que ver tú como la iglesia. A fin de que tu casa sea presentada a sí misma como una iglesia en toda su gloria. Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que sea un testimonio para muchos. Sino que fuera santa e inmaculada. A eso nos está llamando el Señor. Necesitamos saber cómo presentar nuestra familia, nuestra casa, ante muchos como una iglesia gloriosa. Ese es el tipo de actitud que el marido debe tener. La demanda es muy fuerte. Escucha, la demanda es muy fuerte. Él siempre debe levantar a su esposa. Debe querer verla, demostrando todos esos principios espirituales. Y juntos. Y veremos esta intimidad en un momento. Muy bien. ¿Qué necesitas hacer? Es muy simple. Sigue la instrucción de esta epístola. Ahí está las respuestas a lo que tú necesitas. Y lo que primero te va a pedir el Señor es que a través de esta intimidad que juntos son capaces de llegar, dice, a lo que Dios llama y desea que sean los matrimonios. Hay un objetivo para tu matrimonio, hay un objetivo para tu matrimonio y tienes que alcanzarlo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lo podemos ver en el verso 27. Dice, a fin de presentarla a sí mismo, a fin de presentarla a sí mismo. ¿A quién? Tu esposa, tu casa, tu familia, una iglesia en toda su gloria. Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, que no haya dolor, que no haya sufrimiento, tristeza, amargura, desolación. Muchos hogares hoy se están quebrantando y decimos ser hijos de Dios. Y hay caos, hay destrucción. Dice, para que pudiera presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, una sin mancha ni arruga, escuchan, y cosas semejantes, sino más bien en santidad y sin culpa. Bueno, primero, aquí está la clave. Ponga atención, aquí está la clave. El término está arraigado en la palabra provechoso.
Y aquí es donde nos dirá cuán provechoso es para un marido ministrar a su esposa por su propio bien. Escuchen, esto es fundamental. Tristemente encontramos que en los hogares la esposa es la que más busca a Dios que el esposo. ¿Dónde está el liderazgo espiritual? ¿Dónde? Verso 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Escuche, ¿qué podemos sacar de este verso 28? Porque es provechoso también para el marido. Amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y no lo está diciendo por el Espíritu. Es decir, que esto redunda, escucha bien, en su propio beneficio. Cuando él bendice a su esposa, también se bendice a sí mismo. Das una bendición y retorna la bendición a tu vida. Mas cuando no le ministra, escucha, cuando no se le da, cuando no la ama, no piensa en la condición espiritual de su esposa, ni se mueve para mejorar eso. Esto nos alerta en algo. Y es serio. No está la sumisión en la familia. Cuando no se rinden a los principios de Dios para que se haga realidad en su vida, cuando no hace eso, está perjudicándose a sí mismo. Muy bien. Esto es maravilloso, mis hermanos. Solo tenemos que seguir la instrucción. Y de eso es lo que habla al final de este pasaje. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como hace también Él con la iglesia. Y ustedes son parte de su cuerpo. Escuchen. Tú como esposo, tú como esposa, tus hijos, son parte del cuerpo. Dios quiere edificar tu casa y conformar su iglesia en tu casa. Él quiere traer el reino a tu casa. Lo que te está pidiendo es simplemente sumisión. Tienes que meditar. ¿Cuál es la actitud correcta para una pareja cuando entra en un pacto matrimonial? Hay que meditar. Debemos tener la actitud correcta por una razón. Escucha, si no comienzas el matrimonio de la manera correcta, será terriblemente, escucha, traer cambios a ese matrimonio después, donde hay mucho dolor y mucho rencor. Cuando hay desesperanza, no se encuentra el camino y la salida. Por eso es tan importante que la gente entienda el matrimonio como un pacto. Tienes que entender que el matrimonio lo tienes que ver como un pacto, como una responsabilidad mutua. Mis hermanos, tienes que meditar en toda esta palabra. Lo que Pablo nos está enseñando son cosas, por decirlo así, elementales, principios de Dios, que si se mueven en nuestra casa y en nuestra vida, toda bendición, toda gracia, toda gratitud vendrá a nosotros. Y verán de ti, de tu familia, un testimonio
en el que Dios está obrando en esa casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levántate, el Espíritu de Dios te da poder para resolver, tanto a ti varón como a ti mujer, para que sus hijos vengan al conocimiento y a esa relación perfecta de Dios. Mis hermanos, con esto estamos terminando este capítulo. Y quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por todo consejo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser conforme a tus mandamientos, conforme a tu propósito y alcanzar, Señor, nuestra meta de tener, Señor, una casa sin mancha ni arruga. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gloria a nuestro Dios. Y gloria, mucha al Señor le doy gloria por estar teniendo este estudio, esta palabra. Por favor, síguenos en YouTube, Real Sacerdocio TV. Y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones. Hasta pronto. Amén.